Bien, comenzamos con el caso que les decíamos de ese hombre de 31 años que se vistió hoy con uniforme de un colegio del distrito de Surco y que se acercó o intentaba acercarse a un grupo de escolares. Un vecino se da cuenta de esta situación, se da cuenta además que no tiene la edad para ser un escolar y lo increpó. Al momento que lo increpa, él sale corriendo y varias cuadras después, cerca a otro colegio, el Champañac, es que ha sido capturado, ha sido detenido. Vamos a escuchar el testimonio de ese vecino y además el testimonio del gerente de seguridad ciudadana del distrito de Surco frente a este caso. Y me percato que había una persona, al parecer tenía intenciones negativas con los niños porque se comenzó a perseguir a un grupo de niños. Eran los niños del colegio Rosales de Santa Rosa y del colegio Champañá, que estaban en hora de ingreso. Lo perseguí y automáticamente lo sobrepasé y volteé así. Y cuando yo volteo así, él me queda mirando y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás con el uniforme? Es lo que le digo yo. Y él lo que hace es asustarse y salir corriendo despavorido. Ya al llegar cerca al colegio Rodolán Poma es retenido por el personal de Serenazgo y la Policía Nacional ya es derivado a la comisaría del sector. A la pregunta de por qué estaba con el buzo del colegio, manifestó que le traía recuerdos y que quería ingresar al colegio por haber sido estudiante de ahí. Él fue puesto en libertad. Vamos a desmenuzar este caso con el abogado penalista Vladimir Padilla, que nos acompaña esta noche en Estudios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Hay muchas cosas que llaman la atención y preocupan en este caso, y la primera es el riesgo que podrían pasar los menores si es que un sujeto mayor de edad se acerca, y más aún vestido de escolar o aparentando ser uno más de ellos. Claro, en primer término, llama poderosamente la atención que, uno, esta persona no es que, digamos, se sienta una niña, sino que se ha agenciado, además de indumentaria, para poder camuflarse y poder entrar de manera desapercibida al colegio y poder... Probablemente, sí. Como ya ha pasado en otros casos, ¿no? Ajá. Entonces, y lo curioso es que al ser, digamos, descubierto, corre, ¿no? Eso, ¿no? esa actitud. Entonces, de hecho, si uno lo mira de manera aislada, alguien puede decir, claro, eso no es nada. Sin embargo, habría que revisar y ver, por ejemplo, ¿no?, las cámaras del día de ayer, de los otros 2 días, qué es lo que ha venido trayendo consigo esta situación para poder lograr y ver si esta conducta es reiterada, no es reiterada, Claro. si es que tenemos o no tenemos, por ejemplo, esta situación con él de una manera ya predictiva, porque, por ejemplo, puede ser que hoy no hayamos visto una conducta, pero en los otros días sí. Entonces, y aquí fíjate a llamar algo la atención. ¿Y cuál es la atención? Un buen trabajo de investigación, porque, mira, podría ser que no haya sucedido nada, pero podría ser Hoy que no. sí. Hoy no, porque además un vecino se da cuenta a tiempo de esta situación. Pero puede ser que antes sí. De acuerdo. Entonces, no se trata, nuevamente, un buen trabajo de investigación, como tanto lo he reclamado aquí, de un buen trabajo policial, si se hubiera descubierto, por ejemplo, las cámaras. Sí. Y aquí viene el detalle. Este hecho, que podría tener una connotación penal, no lo sabemos o no, debe haber sido comunicado a la Fiscalía. En este caso parece que no ha sido comunicado a la Fiscalía. Y quien ha decidido la libertad pareciera que ha sido la policía. Habría que verlo, porque el fiscal tiene hasta 48 horas para poder determinar si lo deja en libertad o no. Es que la información que tenemos, según nos han referido desde la policía, es que no ha habido una denuncia, no ha pasado nada, porque no ha habido evidentemente nada grave, y lo pongo entre comillas, y lo dejan libre. Pero es que ese es otro error. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país los delitos son perseguibles de oficio, es decir, no necesitas que alguien haga una denuncia. ¿Y qué pasa con la prevención, además? Pero por la supuesto, prevención del delito. Si tú te das cuenta, no necesito yo, por ejemplo, si alguien me golpea a mí, yo no necesito o nadie necesita que yo vaya a hacer la denuncia. Claro. Ahora, hay un tema acá, ¿no?, que lo detienen y la familia de ese hombre va a la comisaría y alega que él tiene una enfermedad mental, no señalan cuál, y la policía dice, muéstrenos el registro, la información certificada de que efectivamente esta persona
padece de una enfermedad mental. Pero la familia lo único que logra presentar es un informe psicológico del 2017 que habla de dificultades de esa persona para manejarse en grupos, problemas para relacionarse efectivamente, de acatar con facilidad órdenes de los superiores. Pero es todo lo que dice. ¿Esto es suficiente? Para nada. ¿Por qué? Y este es un grave error de los operadores de justicia. Para empezar, la policía no determina si una persona está en capacidad o no de cometer un delito, ni siquiera un fiscal. Por ejemplo, una persona que técnicamente es inimputable, es decir, que no tiene control, imaginémonos a alguien que psiquiátricamente es inimputable, o sea que no va a poder llegar a ser condenado, mata a alguien y lo agarras en flagrancia. La policía lo tiene que detener, la fiscalía lo tiene que investigar, incluso se le tiene que procesar, pero ahí se le va a poner una pausa al proceso y se le va a abrir un proceso de seguridad. ¿Para qué? Porque como es grave las conductas que él hace, se le va a aplicar internamiento en un centro psiquiátrico. Ahí es otro problema. ¿Qué centros psiquiátricos tenemos con cobertura para que lo atienda? Ninguno. Ese es otro problema que tenemos. Podemos denunciar todos estos casos, pero ¿sabes qué? En los últimos años el Estado no se ha preocupado en atender este tipo de problemas que después de la pandemia, te aseguro que ha ido creciendo mucho más. Es que esto realmente preocupa, insisto, por el riesgo que implica para niños y adolescentes que a diario van caminando o en grupo a las escuelas y que sujetos como este se puedan acercar quién sabe con qué intenciones. Ya lo hemos visto en el pasado, recordábamos justamente antes de entrar a esta entrevista el caso de ese hombre en Huancayo, ¿no? César Walter Ortiz Solís Calero, que fue detenido cuando estaba ya en una escuela, cuando ya había logrado ingresar vestido de escolar y estaba tomando fotografías. Ahí tenemos imágenes, ¿no? Evidentemente los padres indignados por esta situación, pero ahí está él, vestido con trenzas de escolar. Y es un hombre de 42 años, entonces el riesgo es latente. Y lo que nos dice usted es que la policía o la fiscalía no está investigando esos casos y termina libre, porque ese hombre está libre, ¿eh? Que creen que no se debe investigar porque es inimputable, y eso es un grave error, porque estas personas sí deben ser investigadas, pero como te digo, cuando tú técnicamente, a través de un informe médico, legal, psiquiátrico, determinas que su estado mental es inimputable, suspendes el proceso. Pero si considera un perito psiquiátrico de que su estado mental sí comprende las cosas, definitivamente va a seguir el proceso penal. Porque si no, cualquiera pues va, yo le meto un golpe a otra persona y le digo, disculpa, acá está el papelito de mi psicólogo, claro, yo no comprendo nada. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? La gente. Hay gente que intenta hacerse pasar. Si no, el derecho penal y las leyes penales serían absurdas. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, esa persona, la del caso de hoy, de Surco, tiene un antecedente por agresión verbal a una menor. Lo que aparentemente habría pasado es una menor con su mamá, iban caminando por la calle y ese sujeto les gritó, les insultó y la señora lo que hace es dejar constancia del hecho ante las autoridades, pero no una denuncia. ¿Cómo queda eso? ¿Es un antecedente de una agresión? Fíjate tú, en primer término es contradictorio con el informe médico que él presenta. Porque el informe médico que tú acabas de leer dice que es manipulable, dice otras cosas. Sí. Desdice con la conducta que él señala. Toda agresión, sea física o verbal, cuando voy a la policía está obligada a investigar. Lamentablemente en la realidad la policía no lo hace. Y eso es lo que dice la policía, como no hay denuncia de parte, eso definitivamente es una desfachatez. ¿Por qué? Porque está en la obligación de investigar. Yo no tengo que decir, señor policía, esto es una denuncia. O yo voy y le digo, mire, ¿sabe qué? Alguien me pegó a mí. Su deber es investigar. Si no se investigó ahora, lo que debería decir la inspectoría de la policía es, a ver, veamos, ¿quién recibió esto? ¿Por qué no se cumplió? Igual que lo del día de hoy. A ver, dígame, ¿quién recibió ese caso? ¿Qué le fueron las acciones que se hicieron o no se hicieron? ¿Quién fue el oficial que estaba a cargo? Porque en realidad, y hay que decirlo con todas las palabras, siempre se echa, fíjate tú qué curioso, ¿no? Se echa la pelota a los jueces, a los fiscales. Pero aquí no se ha avisado aparentemente a Fiscalía. Parece que no. Entonces, y la policía ha decidido liberar. Como que la policía es perfecta y aquí no se trata de echarle la culpa a la policía. Es decir, oye, cada quien tiene que cumplir su rol. Todos juegan
en conjunto y en concreto para evitar este tipo de situaciones, hay que trabajarlas en conjunto. Y es decir, ¿se debió haber comunicado a la Fiscalía? Sí. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene una visión técnica. Por ejemplo, ese antecedente hay que verificarlo. Una consulta más ahí, ¿no? Porque aparentemente el colegio denunciaría a este sujeto, pero por el uso indebido del uniforme escolar. ¿Esto procede? Lo que pasa es que, fíjate, el utilizar un uniforme escolar per se no vendría a ser un delito. Ya. ¿No? Yo podría comprarme, pues no lo sé, la casaca de cualquier colegio porque me gusta. Entonces, el uso de ese uniforme como tal, yo no le veo ninguna falta. Por ahí por lo menos no iría. Diferente fuera que él hubiera tratado de ingresar al colegio, en el cual tú ya estarías viendo que ya habría una usurpación. Claro, vulnerar la institución. Muy bien, doctor Padilla, gracias por habernos acompañado. Atención, conversar con los chicos, que no, definitivamente hay que protegernos porque a veces las autoridades no cumplen el rol que deberían.